Muy buenos días a todos. Aquí nuevamente con Romina Paola Orsini, experta en oratoria y en estrategia. Romina, muy buenos días y gracias por este encuentro nuevamente, que sería nuestro segundo momento de conversación. El primer momento lo hicimos hace poco, cuando pudimos hablar sobre creencias, sobre cómo poder salir al mundo, no solamente poder conversar con nuestros amigos, familiares, que ya los conocemos todos los días, sino poder salir a vender nuestros productos o servicios, lo que hacemos profesionalmente, a cómo poder transmitir un mensaje. Hoy vamos a hablar sobre comunicar bajo presión y cómo mantener la claridad cuando todas esas miradas están sobre nosotros. Bien. Hola, Mafer, ¿cómo estás? Un gusto. Imagínate que para mí esto de hablar desde Argentina y vos que sos de Colombia y estás en Estados Unidos, bueno, siempre remarco esto que nos acerca tanto, ¿no? Así que bueno, para todos esta segunda conversación, tal como lo dijiste, qué importante este tema porque comunicar bajo presión, sí, uno se preparó, hizo todas las cosas bien, pero pueden pasar o pueden ocurrir cosas que no estábamos esperando. Así que me parece un tema que está buenísimo y que es tan actual. Y bueno, y como la primera vez, tu parte desde lo que es el diálogo interno y PNL, y bueno, mi parte que sería cómo expresarnos, ¿no? La parte externa. Así que creo que va a estar buenísimo, Mafer. Bueno, cuando hemos tenido esos momentos de presión, algo que nosotros hacemos normalmente es prepararnos. No Ujú. solamente, y estabas diciéndolo ahorita, una parte interna que es la que yo hago y una Ujú. parte de oratoria y estrategia que es la que tú haces ya cuando salimos. Entonces, me gustaría mucho, si te parece, poder como hablar sobre esas dos preparaciones, esos dos momentos. Sí, ni hablar. ¿Te parece que primero vayamos por la parte interna? ¿Cómo el orador se prepara? Porque viste que muchas veces podemos caer en ese error de que, bueno, ya tengo herramientas de cómo transmitir lo que hacer con las manos, la mirada, las piernas, etcétera. Y a la hora de una buena preparación, este mirar hacia adentro es tan importante. Entonces, bueno, me surge una pregunta para hacerte. Por ejemplo, si ocurre esto, ¿no? Que, bueno, un orador ya tiene mucha práctica y dice, lo voy a dar o voy a dar mi discurso en 10 minutos o 20, dependiendo del tiempo de la charla. Y en un momento le dicen, bueno, si tuvieras 30 segundos, ¿cómo responderías a tal pregunta, ¿no? Entonces, es como que no solo las miradas, que es lo que decíamos, ¿no? Las miradas nos incomodan, sino cuando esa pregunta tiene un tiempo específico, es decir, ¿cuál es la expectativa que el orador tiene respecto a su público y cuál es su verdadera creencia? ¿Cómo funciona este tema? Bueno, ahí hay algo que creo que a todos nos sucede y es la sorpresa. Entonces, a ver, algo que el coach de diálogo interno y la Ujú. herramienta de PNL trata de hacer, o hace, mejor dicho, es la preparación y es una repetición. Entonces, qué hago yo como coach, como entrenador? Ayudarle a esa persona a que esté preparada para esos momentos de sorpresa, ¿sí? Claro. Porque es la conversación que va a tener él en ese momento. Esto a veces la gente no lo entiende y es esa voz que está dentro de nosotros no es de los demás. Ujú. Mi voz atacándome si me siento presionada, porque hay una Mm. amenaza, porque no estoy acostumbrada a ese escenario, a esa posibilidad de que alguien, yo tengo preparado mi discurso, mi charla, y de pronto viene una persona y me dice, me incomoda con decirme, responde en tanto tiempo. Entonces, Ujú. mi sistema nervioso no está preparado. Y si no estoy preparada, ¿cómo respondo? Ujú. Respondo con bloqueo, ¿sí? Un bloqueo. Me quedo callada, mi respiración cambia, mi voz o lo que voy a decir de pronto no es coherente,
¿sí? Y todo eso, ¿de dónde viene? De adentro. Entonces, ¿qué hago yo? Precisamente entrenar esos posibles escenarios en ese Ujú, proceso. Primero, viendo la situación. Luego, mirando cuáles son esos diálogos automáticos o respuestas automáticas que tenemos. ujú. Luego, preparar la nueva respuesta que ya no va a ser automática, sino muy consciente y obtener ese resultado. Entonces, creo que la mejor opción es que si uno va a preparar una charla, preparémonos para nuestra voz interna que no nos falle o no nos ataque. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿cómo sé cuál es la voz interna? El cuerpo me lo está diciendo. El Claro. cuerpo, primero la voz está en la mente, pero el cuerpo es el que va a reaccionar, es el que está en la realidad. ¿Sí? Y Claro. ahí es donde yo tengo que regularme, como decías tú, respiración, una pausa. Ujú. Ya ahí vienen las técnicas de oratoria y la estrategia para poder modular mi voz y reorganizar los pensamientos de cómo voy a transmitir esos 30 segundos. Bárbaro, qué bueno, ¿no? Siento como que hay cosas que no tenemos en cuenta, que dejamos de lado y son tan importantes. Esto de lo que vos decís de la práctica, la preparación. He escuchado que gente dice, bueno, yo voy y lo que salga, porque cuando empiezo a hablar me va mejor que si lo preparo. Entonces, es como un mito eso, ¿no? Porque está muy bien, uno es como es y está perfecto y no es que va a estudiar de memoria cada palabra. Sí está interesante tener una preparación previa, Ujú. porque por estas circunstancias, ¿no? Y a ver qué estaba diciendo y lo habré dicho o no, claro, porque no hay una preparación previa y no se fijaron algunos temas específicos, entonces ahí pueden existir esos problemas. Y te iba a preguntar, esto de la mirada, ¿no? Que hablábamos antes, qué bárbaro, ¿cómo el estar dentro del público, uno puede hacer una pregunta, puede conversar, puede participar? Qué diferente es cuando pasa al frente, ese poder de la mirada, ¿no? Esto que hablábamos antes, de la expectativa que tengo, que es lo que el pueblo, iba a decir, el público va a esperar, y qué creencia tengo yo. O sea, ¿cómo funciona esto internamente, la mirada, ¿no? La fuerza de la mirada del otro. Bueno, mira que cuando tú estás hablando, por ejemplo, de prepararse, no es aprenderse el libreto, no es Mm, aprenderse palabra por palabra, porque creo que eso nos bloquea. claro. Es más preparar la reacción que tenemos nosotros a nuestros propios pensamientos. Mm, Creo que, y he escuchado mucho eso de grandes oradores, y ujú. es que se olvidan del público. Hacen como si ellos estuvieran solos y el público se vuelve negro. O sea, es decir, se ve como que no hay nadie, como un escenario cuando tú estás en un teatro y de pronto todo se oscurece. Entonces es Sí, como en recordar cuál es tu propósito de la charla. Esa pasión por que tú estás ahí, qué es lo que te está apasionando a ti para dar ese mensaje. Entonces es claro. prepararte, sí, y me parece que la PNL, bueno, la programación neurolingüística te ayuda a la repetición y cuando tú repites es un músculo como cuando vas al gimnasio, que Ujú. al comienzo está débil, te duele un poquito hacerlo, pero cuando comienzas a tener fuerza, ya lo sabes manejar, sabes que se ve muy bien, ¿sí? Entonces es lo mismo con ese diálogo interno. Vas es Bueno, preparándote para tus reacciones corporales y claro, mentales, no para aprenderte el libreto. Entonces es como más el de entrenamiento, es más hacia eso, hacia prepararte mental y saber mentalmente y en el cuerpo es cómo reacciona mi cuerpo. No todos reaccionamos de la misma manera. claro. Entonces, creo que ahí es donde está el apoyo de ese entrenamiento. Excelente, qué interesante. Muy Em, bueno. y, y aquí viene como la parte de oratoria que yo también me pregunto mucho. No soy speaker, pero sí tengo momentos dentro de mi profesión cuando voy a a mostrarme, que hablar de vender suena un poquito como fuerte, ¿no? Pero Sí. sí a mostrar mis servicios, a hablar de qué resultados doy
y qué personas son las que estoy buscando, yo tengo que dar un mensaje muy claro, ¿sí? Ujú. Un mensaje tan claro que la gente entienda qué es lo que estoy vendiendo. Ahí sí, que estoy vendiendo. Exacto. Entonces, precisamente el tema de hoy es la presión. Son 30 segundos donde yo tengo que dar un mensaje tan claro, Ujú, tan, tan, tan claro, coherente y potente que ujú, quede la gente pensando, uy, qué chévere, voy a decirle a tal persona porque me parece muy interesante lo que tú haces, ¿sí? ¿Qué pasa, Romina, con la gente que, por ejemplo, como tú, que tú vas a un número grande de gente? No es un escenario pequeño de 10, 15, 20 personas, ujú, sino mucho más grande. ¿Sí? Entonces ahí pasa lo que estábamos hablando, perder claridad en ese momento de presión. ¿Qué ujú. pasa ahí en la oratoria? O sea, ¿cómo puedes tú, ya que estábamos hablando de cómo prepararme mentalmente antes de llegar, pero cuando ya estoy en la realidad, ¿qué pasa ahí, en ese momento? Bueno. Es un poco lo que comentábamos. Uno prepara, sabe su discurso, lo practicó un montón de veces. Perfecto, termina de dar su discurso. Es una cuestión de qué tenemos bajo control. Eso lo teníamos bajo control porque creemos que sí, nos han escuchado otras personas mientras los practicábamos, estamos súper preparados. Ahora, ¿qué ocurre cuando termina ese momento y ya empieza el momento de preguntas? Entonces, hay cuestiones, empieza lo que no está bajo nuestro control, porque no sabemos qué preguntas nos van a hacer, de qué manera, con qué intención. Viste que eso somos seres humanos y nos damos cuenta o tiene que ver con la percepción. Quizás no, pero yo percibí que no era la mejor intención y demás. Entonces ahí es donde pueden empezar los problemas. Lo que siempre recomiendo cuando te hagan una pregunta, si podemos mantener la mirada a 1 o 2 segundos después de que termina de hacer la pregunta, es lo mejor. ¿Por qué? Porque si termina la pregunta e inmediatamente miro para otro lado, ahí puedo dar a entender que me molestó, que me incomodó, que no sé qué responder. Eso se llama la mirada huidiza, que tratamos de evitarla justamente para no dar un mensaje equivocado. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo en esos momentos? Una pausa. Viste que vivimos tan acelerados que por ahí el silencio no estamos acostumbrados y creemos que vamos a dar a entender que no sabemos, que estamos inseguros. Bueno, no, vamos a animarnos a hacer una pequeña pausa. No va a quedar como que no sabemos, sino que estamos utilizando estrategia. ¿De qué o sobre qué? Bueno, estoy responsablemente pensando a ver cuál es la mejor respuesta en este momento. Ah, bueno, porque la respuesta que acabas de dar es más hacia una pregunta que no estaba preparada para ti, que tú no la tenías como en mente, que era Claro. sorpresa. Pero digamos, ¿qué pasaría si esa misma situación se da, pero con una pregunta difícil que tú, ¿cómo se llaman las preguntas que difícil responder? Como cuando te preguntan Ujú, de política o de religión, cosas que ujú. pueden dolerle a mucha gente y que tú sabes que es como difícil responder. ¿Ahí qué Eh, pasa? ¿Cómo lo puedes manejar? Bueno, te sumo un pequeño esquema a lo que decíamos antes en Ujú. cuanto a la pausa, ¿no? Esto se da mucho también en las conversaciones difíciles. No necesariamente tengo que estar frente a un montón de personas y que alguien del público agarra el micrófono y te hace una pregunta, sino que muchas veces estamos en alguna reunión y ya sabemos que va a ser una conversación difícil. Bueno, ahí va a existir preguntas. Va a existir lo que te decía antes, intención, percepción. Entonces, lo que recomiendo es, una vez que utilizamos este tema de la mirada, de la pequeña pausa, inmediatamente tener una idea central sobre lo que interpreto que me está preguntando y a dónde voy con mi respuesta. O sea, ¿qué quiero que esa persona se lleve como respuesta? Entonces, esto va a evitar que el famoso me voy por las ramas, ¿viste? Que empiezo a contestar una cosa, que la otra, que retomo acá, que voy para allá. No se termina entendiendo, ese es el gran riesgo, y quizás
la pregunta no termina por ser respondida. Entonces, siempre recomiendo cuando estemos bajo presión y nos hacen alguna pregunta, tratar de responderla. Hay que ver en qué momento. Muchas veces quizás nos puedan interrumpir mientras estamos dando nuestro discurso. Bueno, el orador es dueño de su discurso, entonces va viendo los momentos. Quizás amerita contestarle en ese momento y si no, más tarde. Eso siempre trato de tenerlo muy en cuenta porque a veces esa pregunta no suma, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es decir, bueno, después en un ratito te respondo y responder la pregunta. Y entonces, idea central y después por último el desarrollo. Y una Mm. vez que creo que terminé de responder, listo, no digo más nada en el sentido de que no me voy a involucrar en otro tema que no estaba preparado. Qué interesante, porque hace poco tuvimos con una persona, estábamos hablando de liderazgo en equipo Ujú, y había una persona que decía, cuando yo estoy hablándole a un equipo de trabajo o de otra parte que no conozco ujú, y de pronto me hacen preguntas, en este caso era un ingeniero, un arquitecto. ujú, Entonces tú sabes que hay preguntas que son muy técnicas y ahí es donde uno puede empezar a hacer lo que tú estás diciendo, a empezar a dar respuestas tan largas que aburres de pronto a los demás o la mente de los demás se cansa y se pierde la respuesta ujú. y termina uno sintiéndose mal, el público tampoco, y como que uno no es un buen orador ahí, porque Claro. no das claridad, no eres coherente con la respuesta y eso también Ujú. te genera frustración. Y creo que después te queda, que aquí vengo yo otra vez, te queda la creencia de que no eres buen orador. ¿Sí? Exacto. Esos recuerdos de esas memorias hay que trabajarlas, hay que volver, por eso es tan importante, tan bueno para uno, los ciclos repetidos, sí, pero hacia arriba, es decir, reevaluarnos, decir cómo lo voy a volver a hacer, volverlo a repetir, pero con la mejoría. Y así Total, va uno cambiando, ¿sí? Es como una evolución. totalmente. Entonces, sí me parece muy importante eso que acabas de decir, de cómo responder sin alargar la Ujú. respuesta y que no se responda al final. Totalmente. Y bueno, y creo que una frase como para terminar y unir los dos mundos, el Ujú. interno y el externo. No tener miedo a equivocarnos, ¿no? Maffer, ¿estás de Sí. acuerdo conmigo? Porque muchas veces nos exigimos tanto que en lugar de disfrutar, cada vez que doy mis cursos o algún entrenamiento personalizado, digo, mi fin es que puedas disfrutar de hablar frente al público o de la exposición frente al público, sea una persona o sean 200 o 500. Entonces, a veces me dicen, ¿eso es posible? Y sí, ¿cómo lo hacemos? Vamos a equivocarnos, que en realidad esa palabra la podemos traducir aprender. Vamos a aprender, ¿no? Porque entre una persona que nunca se equivocó y una persona que ya sabe todo lo que le puede llegar a pasar, va a estar más preparada que la otra. Entonces, adelante. Muy chévere eso que acabas de decir. Aprender, equivocarse es bueno porque aprendemos todo el tiempo. Y la vida es eso, ¿no? Aprendizaje ¿Mm? continuo. Así. Y disfrutar la vida y y precisamente algo que todo el mundo dice, no quisiera ir a hablar en público porque qué pereza, no me gusta. ¿Cuántas oportunidades no nos estamos perdiendo por eso? Montón. Romina, muchas gracias por este momento. Espero pronto volver a tener tener una tercera entrevista, una conversación contigo. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias a vos, Mafer. Un placer. Y bueno, ojalá todo esto que estuvimos conversando les sirva a la gente y lo puedan empezar a aplicar. Encantada. Bueno, vamos a dejar, como siempre, nuestros códigos QR al final de este video. Y aquí estamos para ustedes, para lo que necesiten en el diálogo interno o en la oratoria y la estrategia. Muchas gracias. Gracias.